Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente de estar compartiendo con ustedes unos pasajes del Evangelio de Mateo. Y en esta noche quisiera compartirles el capítulo 6, versículo 33. De hecho, si a mí me preguntaran cuál es mi versículo favorito en mi adolescencia, yo hubiera dicho este. De hecho, fue mi primer versículo favorito. Cuando me preguntaron, Erika, ¿y cuál es tu versículo favorito? Yo repetía esto de memoria. Y vamos entonces entrando aquí a la Biblia para poder comentarles y estudiar un poco a profundidad de qué es lo que nos quiere decir Jesús con este pasaje. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En otras versiones dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pues a esa edad yo me preguntaba, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es eso de buscar el reino de Dios? Y luego la justicia. ¿Qué es la justicia en la Biblia? ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que voy a recibir de buscar estas dos cosas? Porque quizás uno esperaría tenerlo todo a nivel integral, no solo a nivel espiritual. Quizás tendré posesiones, quizás no me hará falta nada. Entonces uno piensa, digamos, de forma un poco superficial esas cosas. Incluso ni siquiera comprendemos plenamente el pasaje. Y de hecho, hablar del reino de Dios es algo que yo estoy descubriendo ahora y le pido a Dios cada mañana que me revele acerca del reino de los cielos. Incluso Jesús habló sobre el reino de Dios durante todo su ministerio, de inicio a fin. De hecho, Él lo dijo desde un inicio para qué había venido. Incluso cuando Él habla en sus parábolas, en todas sus parábolas dice, el reino de los cielos es semejante a, lo dice a sus discípulos, se lo dice a las personas en el campo, en las sinagogas. Siempre ha sido su principal foco hablar de esta buena noticia. Entonces, pero no podemos hablar, digamos, todo en este momento acerca del reino de Dios. Habrá una oportunidad en la que realice un video quizás de 30 minutos o 40 o una hora, en donde pueda sistematizar todas las enseñanzas de Jesús respecto al reino de Dios, y podemos extendernos un poquito más. Pero yo quisiera darles una primera pinzadita, un primer comienzo para poder, digamos, entrar a esta comprensión del reino de los cielos. Y para eso vamos a ir al capítulo 7 y al capítulo 7, versículo 13 del mismo evangelio, que dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La puerta angosta, la puerta de acceso a la vida, es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¡Wow! Entrar, reino de Dios, acceso a la vida, dice que es un camino difícil y que solo unos pocos lo encuentran. Entonces, aquí, para que unos pocos puedan andar por ese camino angosto, por ese camino difícil, hay que tener la suficiente humildad para poder comprender realmente qué quiere decir Jesús con respecto al reino de Dios. Porque Jesús en todas sus parábolas, en todas, absolutamente en todas, Él mostraba la cultura divina. Él mostraba, quiero compasión, misericordia y no sacrificios. Siempre daba prioridad, incluso por sobre la ley, obedecerla de forma literal, y él buscaba siempre la esencia
del corazón de Dios en las personas. Entonces, aquí en este primer pasaje, ¿no?, encontramos que para entender el reino de Dios, entonces, no va a ser un camino sencillo, no va a ser un camino, va a ser un camino de acceso a la vida. Pero también es cierto que muy pocos tienen este interés de querer comprender el reino de Dios y encontrarlo. Entonces, necesitamos la suficiente humildad para poder andar por ese camino estrecho, por ese camino difícil y en nuestra debilidad pedirle al Señor que nos fortalezca, que en el Señor seamos fuertes para, a pesar de la dificultad, a pesar de las pruebas que puedan haber en la vida cristiana, pues tú sigas perenne en querer conocer qué significa en tu vida el reino de Dios, qué significa el reino de Dios que esperamos. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? La humildad al querer comprender el reino de Dios y al pasar por este camino difícil, estrecho, este camino de acceso a la vida que muy pocos lo encuentran. Entonces, pero después habla acerca de la vida justa y la justicia. Hablar de justicia en diferentes ámbitos de la ciencia podemos encontrar diversos significados. En el derecho, en la filosofía y en la teología o en la Biblia, Jesús nos enseña la justicia de una manera que para el ser humano no es, digamos, tan practicable, por así decirlo, porque incluso Jesús, que era en este caso en una parábola, le enseña qué es la justicia. Y él tenía obreros que estaban trabajando en un terreno desde las 6 de la mañana, otros desde las 10, otros desde las 12, otros desde las 4, y el horario de jornada terminaba a las 6. Y el dueño de este terreno, al finalizar el día, dice que había pagado a cada uno de acuerdo al jornal del día. Entonces, tanto el de las 6 de la mañana, el de las 10, de las 12, el de las 4, habían recibido lo mismo. Entonces, es increíble cómo Dios, a pesar del tiempo, no desmeritó a ninguno de ellos. Que para el hombre, incluso el mismo pasaje de esa parábola menciona: pero Señor, ¿por qué me das a mí lo mismo que le das al de las 4 de la tarde si solo trabajó 2 horas? Y el dueño le dice: ¿por qué te enojas conmigo? Si yo soy el dueño de todas mis pertenencias, de todo mi dinero, ¿no había quedado contigo que te iba a dar esto? ¿Estás celoso de que sea bondadoso? Entonces, claro, a los ojos de los hombres, esto es inconcebible. La justicia divina va más allá de retribuir a cada quien lo que le pertenece. La justicia divina es dar incluso a quien no lo merece. Tú y yo no merecíamos ser salvos. Tú y yo no merecíamos heredar la vida eterna, heredar el reino de Dios. Pero a través de Jesús nosotros podemos hacerlo. A través de Jesús nosotros podemos alcanzar la sabiduría, podemos alcanzar todas las bondades de Dios. A través de Jesús nosotros podemos tener una perspectiva de la vida totalmente diferente, distinta. Podemos no solamente amar a nuestros amigos, sino amar a nuestros enemigos. Y sabe, este pasaje que Jesús lo menciona aquí en su enseñanza acerca del dinero y de las posesiones, anticipadamente él hace algunas preguntas a sus discípulos, a las personas que lo estaban escuchando. ¿Y saben qué decía? ¿Acaso? Esto está en el versículo 25 y 27 del mismo capítulo 6. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué tienen tan poca fe?, les dice
Jesús a estas personas. Porque las personas, incluso hoy en día, buscamos realmente qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a vestir. Y no solo esto, tenemos algunas otras preocupaciones que hay en nuestro día a día. Y Jesús nos dice, ¿por qué tienes tan poca fe? Jesús no se centra nunca en por qué tienes tan poco dinero o por qué no tienes lo suficiente para darme de tus ofrendas y diezmos, por qué no vas a la iglesia. No te dice eso, te dice por qué tienen tan poca fe. Incluso cuando Él habla o cuando hace sus milagros y las personas se acercan a Él, le dicen, por tu fe te has salvado. O por la fe de tus amigos, viendo la fe de sus amigos, dice, ¿no? Y también dice, nunca he visto fe tan grande ni en todo Israel. Entonces siempre hace énfasis en la fe de la persona. Entonces empieza con esta pregunta, ¿no? De que el ser humano se preocupa, y yo no me eximo de esto, queridos amigos, porque yo a veces me preocupo en mi día a día y tengo que ir a hacer los trámites para la visa, y qué documentos me falta para poder completar, será que todo está bien, será que me dicen que sí, que no, perderé mi vuelo, o de pronto por ahí y podré salir elegida como ponente para algún evento académico en teología, en filosofía, y podré publicar mi artículo en una revista indexada, o podré y me preocupo de varias cosas a nivel académico. Y el ser humano se centra en esas cosas terrenales. ¿Qué es el título? ¿Qué es la investigación? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es la casa? Comparado a lo que vamos a recibir en el cielo, cuando Jesús venga. Ni siquiera en el cielo, queridos amigos. Cuando Jesús venga y en su presencia gocemos de su plenitud. ¿Qué significa todo lo que hemos hecho comparado a eso? Y qué bonito sería inclusive que podamos nosotros experimentar eso ahora. Y por eso es que el Señor anuncia, no pierde ninguna oportunidad para hablar de esta buena noticia del reino de los cielos en su ministerio. Entonces, queridos amigos, busquemos cada día, tengamos el deseo, pidámosle al Señor, hazme conocer qué es el reino de los cielos, qué es lo que estoy esperando, qué es el reino de Dios que está por venir. Pregúntale, medita de su palabra, aquí puedes encontrar las verdades divinas y el deseo de tu corazón de escudriñar su palabra, de querer descubrir muchas cosas acerca de la Biblia, acerca de las verdades divinas. Él te las hará saber, te las hará revelar, como a mí me lo ha hecho en muchas oportunidades. Y dicen que llevemos una vida justa. La justicia de Dios no se compara en absoluto a la justicia de los hombres. Él da con un amor incondicional. Aún dice, aún sin nosotros habernos arrepentido de nuestros pecados, Él ya había dado su sangre, Él ya había dado su vida por nosotros. Él no esperó que la humanidad se arrepintiera de sus pecados, Él lo hizo. Él no esperó nada de ti para que tú puedas, para que nosotros podamos recibir esa gracia divina. Pero Él quiere darnos todo, dice, todo lo que necesites. Y si lo que necesitas es alimento, te lo dará. Si lo que necesitas es vestirte bien, te lo dará. Si lo que necesitas es su espíritu, te lo dará inagotablemente. Si lo que necesitas es saber qué es el reino de los cielos en tu vida y en la que vendrá, te lo hará saber. Si lo que quieres es
¿Cómo puedo llevar una vida justa? ¿Qué significa la justicia? Házmelo entender, házmelo vivir, te lo hará saber. Entonces, queridos amigos, sigamos meditando cada día de su palabra para que Él pueda tocar nuestros corazones tan deseosos de querer hallarle, tan deseosos de querer descubrir sus verdades en su palabra. Y Él ya nos está dando todo lo que necesitamos. Nada más, queridos amigos, lo único que necesitamos es estar humillados delante de Dios, abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibirlo. No necesita de tantas cosas para que Él nos lo dé. Solo necesita tu corazón, porque Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere, con ese corazón transformado, darte su revelación. Con ese corazón transformado, llevar una vida justa. Con ese corazón transformado, darte cuenta que lo que Dios te da es todo lo que necesitas. Dios te bendiga y sigamos disfrutando de su plenitud.